¿Qué tal? Hoy quiero compartir una breve reflexión sobre un texto de Éxodo 34 que hemos leído en la misa del día 2 de agosto de este 2023. Me llamó particularmente la atención porque pues, es un texto muy bonito que no siempre uno encuentra debidamente comentado en textos de comentarios exegéticos. El pasaje de Éxodo 34, versículos 29 al 35 dice así: Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Este es el texto entonces y bueno, quiero compartir unos detalles. Hay grandes biblistas como Armando Leborati que han hecho comentarios bíblicos muy extensos y sin embargo cuando abordan este pasaje dicen, tal vez estamos ante una anécdota de origen legendario y no dicen más. Uno como biblista se empeña mucho en el aprender métodos exegéticos para interpretar a través de criterios específicos algunos pasajes como este. Sin embargo, pues este es un ejemplo de cómo la exégesis no basta. Hay que atender también las aportaciones que nos vienen de la tradición de los grandes teólogos como los padres de la Iglesia. Hace varios años, pues muchísimos años, hace siglos, allá en el 390, San Gregorio de Niza escribió este pequeño libro que se llama Vida de Moisés. En Vida de Moisés, San Gregorio de Niza trata de responder a una petición, muy probablemente de un monje que le pedía orientación para crecer espiritualmente. Entonces San Gregorio de Niza redacta este libro como un compendio de reflexiones y enseñanzas para que esta persona crezca en virtud y así pueda aspirar a una vida de perfección. Esa es la finalidad de este libro y entonces ahí San Gregorio de Niza pone como ejemplo a Moisés. En la primera parte del libro presenta como datos lo más apegado a la historia de Moisés que viene en los textos del Pentateuco. Y en la segunda parte del libro hace una reflexión espiritual sobre diversos pasajes bíblicos acerca de Moisés. El pasaje de Éxodo 34 nos dice que cada vez que Moisés hablaba con Dios, pues terminando ese diálogo, bajaba Moisés y la gente veía que tenía el rostro resplandeciente porque había hablado con el Señor. El libro del Éxodo nos llega a decir que incluso Moisés llegaba a hablar cara a cara con Dios
lo cual llama la atención porque en las tradiciones antiguas se decía nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Pero aquí como que Dios hace concesión especial con Moisés. Cuando Moisés va a hablar con Dios, pues se abre completamente a la manifestación de la gloria del Señor. Y cuando Moisés baja a comunicar las palabras del Señor, resulta que él tiene el rostro resplandeciente. Es una forma, pues, una forma metafórica, alegórica, de decir que Dios le compartió su gloria. Dios hace participar a Moisés de su gloria por el hecho de entrar en intimidad con él, una intimidad espiritual profunda, y que Moisés cuando establece entonces las palabras que ha recibido del Señor, conforme a la teología del relato, podemos ver que lo que se está diciendo es que Moisés ha quedado investido de una autoridad tal que le ha constituido Dios como un legislador de la ley para el pueblo. La enseñanza que subraya San Gregorio de Niza es que en la vida debemos procurar el encuentro constante con Dios para que Él nos haga participar de su gloria. Y para tener este encuentro con el Señor necesitamos continuamente hacer una purificación interior, una purificación de nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones, etcétera, ¿verdad? Para disponernos completamente a lo que el Señor quiera hacer de nosotros. Y obviamente Dios, pues lo que quiere es ante todo bendecirnos, hacernos partícipes de su amor, de su misericordia, de su bondad, y eso es participar de su gloria. Eso es transmitir a los demás el resplandor de la gloria del rostro de Cristo manifestado a través de nosotros. Porque finalmente San Gregorio de Niza lo que quiere decir a aquel que le hizo la petición de estas orientaciones, le quiere decir que en la vida lo más importante es la relación íntima con Dios, porque eso lo va a llevar al excelso grado de perfección cristiana, pero finalmente no es un grado al que se llega como una meta, sino que se debe tender continuamente hacia esa meta de la perfección de la vida cristiana. San Gregorio se va a caracterizar también por una idea que es la epéctasis, que viene siendo como esa tensión constante hacia la perfección de la vida de unión con Dios, de una vida de perfección, de plenitud, pues de santidad, que Dios quiere hacer participar al ser humano de esa plenitud. Y entonces de parte del ser humano es que mientras viva, literalmente mientras respiremos en esta vida, debemos continuamente crecer en disposición para que el Señor nos haga crecer también en santidad. Es el itinerario o camino hacia la vida de santidad. Y la epéctasis, pues significa literalmente que esta tensión nunca termina. Mientras vivamos en esta vida, el Señor nos invita a ir creciendo cada vez más continuamente en disposición para que Él nos haga crecer continuamente en santidad. Y esto es básicamente lo que San Gregorio de Niza plantea en este librito de vida de Moisés, que aquí, por ejemplo, yo tengo un ejemplar de la editorial Ichthys, que la verdad es que salió muy barato, me costó como 100 pesos. Incluso aquí tiene el precio, costó 86 pesos. Hay otras editoriales pues, que lo tienen más amplio y con comentarios y tienen pues, un mayor costo. Pero siempre lo importante es leer directamente a los padres de la Iglesia, que indudablemente nos aportan un significado muy profundo de la Sagrada Escritura. Los padres de la Iglesia nos ayudan a ir profundizando en el sentido espiritual de los textos bíblicos
y nos presentan toda una escuela de, pues, podríamos decir, anagogía, es decir, de una conducción hacia lo alto, que es lo que significa esto en griego, anagogía. Eh, entonces, a través de sus enseñanzas espirituales, nos enseñan a comprender el sentido profundo, el sentido espiritual de la Sagrada Escritura para la formación espiritual del creyente y de la iglesia entera. Yo los invito entonces a esto, a que cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, tengamos esta humildad de reconocer que sin Dios no podemos ni siquiera comprender lo más mínimo de la Sagrada Escritura, que nos demos cuenta que incluso conocer de métodos exegéticos no nos va a ayudar de mucho si no nos disponemos al crecimiento espiritual y que el Espíritu Santo finalmente es quien realiza esta obra de hacernos crecer en la comprensión de la Escritura y en la vivencia del mensaje comunicado a través de la Escritura. Pidamos al Señor continuamente que el Espíritu Santo invada nuestros corazones, nuestras mentes y nos haga aspirar a esta perfección de vida cristiana, a esta santidad de vida que Dios quiere darnos en participación, no solamente para que tengamos una vida interior plena, sino para que colaboremos también en la transformación del mundo que tanto necesita de Cristo. Muchas gracias.